Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en 2026, en la primera jornada conjunta, en este caso, entre la Comisión de Tributos Nacionales y Tributos Locales del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de nuestra querida facultad. Tuvimos, la verdad, una asombrosa convocatoria. Ahí veo a varios colegas y amigos conectándose. La verdad es que estamos muy contentos con esta repercusión. Creemos que es un muy buen tema como para arrancar el año. Y bueno, vamos a intentar que ustedes puedan tener un acceso a través de estos grandes expositores con los que contamos a toda esta temática del régimen, el nuevo régimen de inocencia fiscal. Por supuesto, va a haber muchos interrogantes. No creo que podamos resolver todos ellos, pero sin duda que vamos a apuntar a ser lo más claros y pedagógicos posible. Y eso sí, les pedimos que se muteen sistemáticamente y que las preguntas las pueden ir adelantando por el chat, y nosotros vamos a tratar luego, cuando termine la última exposición, de responder lo mejor que podamos a todos esos interrogantes, de haberlos. Sin más, le dejo la palabra a nuestro moderador del día de hoy. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, obviamente que adhiero a todas las palabras de la convocatoria. En primero vamos a dar paso a los tres expositores grandes profesionales que tenemos en el día de hoy. Primero vamos a presentar al doctor Eduardo Mujica. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario. Se desempeña como docente en esta casa de estudios y además de otras universidades. Es asesor en temas tributarios de diversas cámaras empresarias y ha participado en numerosos seminarios, de manera activa obviamente, congresos y cursos de posgrado en la materia y la redacción de artículos doctrinarios en la especialidad que nos ocupa. Y actualmente se desempeña como socio del Departamento Tributario y Aduanero en el estudio Abeleo Goday y va a exponer sobre las reformas de Ley 1183 respecto a aspectos relevantes en materia infraccional y temas de prescripción. Así que, Eduardo, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor estar en estas charlas, rodeado de tan queridos y respetados profesionales y con una audiencia tan calificada. Vamos a pasar a ver si ahí ven bien la presentación. Perfecto. Bárbaro. Bueno, nos toca hoy el tema inocencia fiscal, como comentaba Marcelo. Uy, perdón. ¿Ven ustedes la presentación? Sí, sí, perfecta se ve. Sí, lo Ah, vemos. perdón. Sí, perfecto. Ah, no, soy yo que no la está viendo ahora. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, como decíamos, hoy nos toca el tema de inocencia fiscal. Esto representa, en términos generales, para dar un poco de contexto, es un cambio de paradigma en la relación fisco-contribuyente, donde pasamos de una situación donde hasta ahora siempre el contribuyente cumplidor tenía que cumplir con todas las obligaciones, a su vez siempre había una presunción en contra, cualquier cosa que hiciera podía merecer por parte del fisco un cuestionamiento, una presunción de evasión, de ilusión, de lo que sea, además de estar sometido a inspecciones y maltrato permanente. Y al mismo tiempo teníamos la situación de los incumplidores que siempre se veían beneficiados por blanqueos, moratorias, etcétera. Con esto, más o menos digo que se solucione todo, pero por lo menos es un cambio de paradigma, como decíamos, donde, bueno, ya el contribuyente cumplidor va a pasar a tener algunos beneficios. ¿Qué beneficios concretamente? ¿Cómo se materializan estos beneficios con esta ley? Bueno, por un lado tenemos el régimen simplificado de impuesto a las ganancias, sobre el cual va a comentar más adelante Jessica. Tenemos también un régimen penal tributario donde ya se han actualizado los montos y además a partir de ahora van a ser actualizables por UVA anualmente, con lo cual no vamos a estar más sometidos a esa situación donde cualquier omisión ya generaba la denuncia penal.
Por otro lado, tenemos reducción en plazos de prescripción y por último, lo que va a comentar Gabriela, que es la modificación del Código Civil en cuanto a prescripciones locales para unificar los criterios y derivarlos a la 11683. Pero bueno, en realidad, como dijimos, esto se supone que es un cambio de paradigma a favor de los contribuyentes, por lo menos en cuanto a las obligaciones de fondo. Ahora, si uno ve la ley 27799 y las modificaciones que incorpora, sobre todo en la ley 11683 en materia infraccional, vemos que acá parece como que va a contramano de ese principio de inocencia fiscal. ¿Por qué? Porque esta reforma introduce dos cambios sustanciales. Por un lado, el incremento considerable en las multas y por otro lado, la actualización por Hugo. Es decir, por un lado, en cuanto a lo material, hay una presunción a favor del contribuyente, es el fisco el que debe probar ahora el incumplimiento, mientras que en materia formal, la ley se pone mucho más exigente, con sanciones mucho más gravosas y llevando el cumplimiento formal a un nivel superior, incluso que el material parecería ser en cuanto a la importancia que se le da. La interpretación que hago yo, por lo menos, de esto es que a partir de todos estos principios de inocencia fiscal a favor del contribuyente y los regímenes que, bueno, vamos a ver a continuación, en cuanto al régimen simplificado, etcétera, tiene su lógica en que los contribuyentes cumplan con sus deberes formales para que el fisco de esa manera pueda, ya sea determinar o fiscalizar el verdadero cumplimiento de las obligaciones fiscales, con lo cual puede tener desde ese punto de vista cierta razonabilidad en el agravamiento de las sanciones en materia infraccional. Dijimos que bueno, los dos cambios sustanciales son el incremento de la alícuota y la actualización por UVA, que hasta ahora las multas no eran actualizables ni generaban intereses, sino hasta que estén firmes. Ahora, en cambio, se van a actualizar anualmente por UVA a partir del 1 de enero de 2027. También se aclara que para la configuración de la infracción se debe tomar el monto al momento de la comisión de la infracción, mientras que para el pago de las multas se va a tomar el monto al momento del pago. Como el inventario es altamente calificado y no hubo modificaciones en cuanto a las infracciones en sí mismo, acá les acompaño solamente un cuadro que lo tomé prestado de acá, donde figura el cambio de los valores de las multas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 38, que pasa de 200 a 220.000, de 400 a 440.000, y así vemos cómo distintas infracciones ahora pasan a ser sumamente gravosas las multas por su incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 39, que antes iba de 150 a 200 a 2.500 pesos, ahora 150.000 a 2,5 millones. También están los supuestos agravados del 39, que son, por ejemplo, los incumplimientos de los deberes formales vinculados con domicilio fiscal, resistencia a la fiscalización, la información relativa a operaciones internacionales. Esos son los supuestos agravados que ahora la multa puede ir hasta 35 millones de pesos. No vamos a repasar todo porque queremos cumplir con el horario y, como les digo, no se modificaron los tipos penales de las infracciones, sino solamente los montos. Lo que tengo que tener en cuenta también que además de agravarse los montos, tenemos supuestos donde se aplican concurrentemente, o sea, se suman, por ejemplo, la multa del 38 con la del 39, o sea, eso es lo que tenemos que tener presente también y refrescar lo que veníamos teniendo ya un poco en desuso, ¿no? Que son estas infracciones formales. Esto tiene que ver con esta pantalla que estoy compartiendo ahora, que es cómo era el régimen hasta hoy antes del aumento de los montos de las infracciones formales. Bueno, teníamos primero unas leyes que iban actualizando los montos de las infracciones, donde uno se defendía en un sumario, pero por el pleno transcurso del tiempo y la inflación en nuestro país hacía que estos valores se fueran licuando en las multas. Después seguía la avance de la inflación y resulta que terminó siendo antieconómico por ahí presentar una defensa en un sumario por una multa formal, porque más cara la defensa de la multa. Después avanzó la inflación y pasaron a hacer estas multas directamente insignificantes para el propio Estado o antieconómicas para seguir su cobro. Imagínense, para percibir una multa de 200 pesos al fisco teniendo que hacer una intimación, un sumario, corrida de vista, resolución que aplica la multa para perseguir el cobro. O sea, realmente el escenario, hasta antes de la reforma en materia infraccional, era de insignificancia total.
A su vez, el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para entender en multas a partir de 25.000 pesos, con lo cual la mayoría de las multas tampoco se pueden discutir en el Tribunal Fiscal. Teníamos después también las moratorias, cada 2 por 3 tenemos alguna moratoria donde también se condonaban las multas. Conclusión, el escenario hasta antes de la 27.799 era de insignificancia total en cuanto a las multas por incumplimiento de deberes formales, con lo cual no había ningún incentivo tampoco para el cumplimiento de estos deberes. Ahora bien, a partir de la reforma, entonces, ¿cuál es el nuevo escenario con el que vamos a convivir? Bueno, a partir de ahora se va a poder presentar las defensas porque ya pasa a ser sustancial los montos. No va a haber más licuación porque esto se actualiza por UVA. A su vez, como dijimos, se va a tomar en cuenta el momento del pago, el monto de la multa actualizado, es decir, yo discuto 5 años la multa, bueno, veamos en el quinto año cuánto es el monto, y si pierdo voy a tener que pagar ese monto y no el monto de origen. Se revierte la situación en cuanto a las defensas, como dijimos, ya pasan a ser interesantes o vale la pena presentarlas. Hay interés fiscal a partir de ahora en el perseguir el cobro de las multas. El interés fiscal es en doble sentido, por un lado, para no solamente recaudatorio, sino que también, como decía al principio, para verificar el cumplimiento de los deberes formales para que el fisco pueda ejercer su función de fiscalización y ahora también de liquidador, digamos, en cuanto al régimen simplificado. Con lo cual ahora pasa a ser un tema significativo para ambas partes, incluso para el Tribunal Fiscal también, que va a ser competente en todas estas multas, y veremos qué pasa con las moratorias, si llega a haber moratorias, si van a seguir estando las condonaciones a las que nos tienen habituados. En conclusión, con este nuevo régimen o con estos nuevos valores del viejo régimen, se incentiva el cumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes, también se incentiva ahora el planteo de defensas, también se obliga a los contribuyentes a estar atentos a los vencimientos y a los deberes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay que estar atento con cumplir en tiempo con las obligaciones, sino que también hay que cumplir en forma. ¿Por qué? Porque los incumplimientos o los cumplimientos parciales también pueden llegar a constituir un incumplimiento. Entonces, hay que estar atentos a los deberes que se nos piden y a los vencimientos también. Eso en cuanto a regímenes generales y también al cumplimiento de requerimientos particulares que recibamos por parte del fisco. Y atención a las notificaciones. Y hay un tema sobre el cual voy a volver al final, que es el tema de la preconstitución de defensa frente a requerimientos o deberes generales. Una modificación que vemos ahora sí respecto de lo que teníamos con el régimen anterior, no viene dado por la ley, sino por una instrucción general de ARCA, es en cuanto a la aplicación de multas por falta de presentación de declaración jurada en término del artículo 38. Nos referimos a la declaración jurada determinativa, según la instrucción general, que, bueno, la ley dice que la omisión de presentar las declaraciones juradas será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa ahora de 220 a 440.000 pesos. Esto de sin necesidad de requerimiento previo, en algún momento se habla de multa automática, en realidad la multa no es automática, siempre requiere un sumario previo, pero ahora se la ha caracterizado como multa automatizada por el contribuyente. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 38 después agrega que si dentro de los 15 días desde la intimación el contribuyente presenta la declaración jurada y paga la multa, se le reduce automáticamente de pleno derecho al 50%, a la mitad, y no se le registra antecedente. Entonces es el contribuyente el que automatiza la aplicación de esta multa. Si dentro de los 15 días presenta la declaración jurada, autoliquida por sí mismo la multa al 50% y con eso ya no se le registra el antecedente. ¿Cómo es el procedimiento para la aplicación de estas multas, de la falta de presentación de declaración jurada determinativa? Ahora está perfectamente detallado en la Instrucción General 2/2026 de ARCA, y es así, comienza con, bueno, ante el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, el propio sistema va a emitir un recordatorio por falta de presentación, que es a través del, bueno, sistema de cuentas tributarias al domicilio fiscal electrónico del contribuyente. Este procedimiento, ojo, no se aplica para los contribuyentes del segmento 1.1 y así los grandes contribuyentes, sino para todo el resto de los contribuyentes.
A partir de ahí, del vencimiento, se va a generar un plazo de espera. Es decir, no se alarga el plazo de 15 días que fijaba la ley, sino que como la ley dice 15 días de la notificación, Arca genera ahora un plazo de espera para emitir la notificación. Este plazo de espera depende del tipo de contribuyente. Por ejemplo, acá vemos el cronograma de plazos que tiene a partir de ahora el fisco para intimar, que va de 20 a 90 días, dependiendo del tipo de contribuyente. Entonces, una vez que se vence ese plazo de espera, ¿qué va a hacer el fisco? Bueno, hace un relevamiento, un control sistémico de ver quiénes son los que todavía no cumplieron con presentación de la declaración jurada y pago de la multa, y entonces a partir de ahí va a cursar la intimación. La intimación esta a la que se refiere el artículo 38 y que es por un plazo de 15 días hábiles. Entonces, si dentro de esos 15 días hábiles el contribuyente presenta declaración jurada y la multa reducida, se beneficia con la reducción y no registra el antecedente. Si no cumple con alguno de estos dos requisitos, se le abre el sumario. Es decir, a partir de ahora viene vencimiento del plazo, un recordatorio. Después viene el plazo de espera. A partir del plazo de espera, la intimación, 15 días hábiles para presentar declaración jurada y gozar del beneficio de la multa reducida, y no se le registra el antecedente. Vencido el plazo, vamos al sumario como corresponde. Temas a considerar entonces respecto de este incremento de monto de las multas por infracciones de la ley 11.683, porque como dijimos, la única modificación son los montos y la actualización, pero es bueno recordar y repasar un poco los principios que gobiernan estos institutos como para tenerlos a mano, ya que ahora pasa a ser altamente significativo los montos, ¿no? Y el control que va a haber por parte del fisco respecto a los deberes formales. Entonces, no podemos no citar el caso Parafina de Plata, que ya todos lo tenemos tan arraigado, que donde se determinó que no, que solo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Es decir, se requiere el elemento subjetivo para la aplicación de la sanción. Ahora bien, en materia de deberes formales, ¿cuál es el problema que tenemos? Que, bueno, obviamente el dolo no hace falta probarlo, y la culpa, por lo que realmente se dice que queda automáticamente probada con el incumplimiento a sí mismo, con lo cual esto lleva a una inversión de la carga probatoria. Es el contribuyente el que tiene que defenderse y probar que no ha existido culpa en su accionar. Esto, por supuesto, es muy difícil cuando uno agarra el caso ya con el incumplimiento perfeccionado y sin ningún elemento de defensa previa. Las defensas que por lo general uno articula en estos casos, uno siempre se remonta al principio de razonabilidad, ya sea la razonabilidad respecto de la lesión a bien jurídico tutelado con relación a la gravedad de la sanción, la razonabilidad de los requerimientos del fisco también personalizados, los requerimientos personalizados, y después hablamos de la razonabilidad de los deberes formales establecidos por regímenes generales. Los requerimientos personalizados nos referimos a los requerimientos puntuales que hacen los inspectores bajo una inspección, que muchas veces uno incurre en incumplimientos o le explica al inspector, pero acá donde yo digo que es fundamental la preconstitución de defensa. Es decir, cuando uno recibe un requerimiento y ve que es imposible de cumplir, ya sea por el plazo o por el alcance, ahí mismo ya tiene que hacer una presentación. ¿Para qué? Para tratar de salirnos del mundo del elemento subjetivo, donde nuestras defensas siempre son más débiles, por lo que les comentaba, que la culpa ya se presume por el solo incumplimiento, y salirnos de ahí. Y como a las cuestiones infraccionales se aplican los principios generales del derecho penal, uno recuerda cómo está constituido el delito, la infracción. Uno tiene la acción típica antijurídica y culpable, o acción típica antijurídica atribuible y culpable según Bacigalupo. Entonces, si salimos del tipo penal, nos vamos en una instancia anterior a la conducta, a mi modo de ver, la preconstitución de defensa nos va a hacer erradicar directamente la conducta del tipo, del ilícito. Es decir, si yo ante un requerimiento me, plan- me planto y le planteo, ya sea al inspector o al régimen general, la imposibilidad de cumplir, entonces directamente no tengo conducta, no hay acción.
Y esto no solo lo digo yo, incluso la ley 8683, por ejemplo, cuando habla de resistencia a la fiscalización, que define como consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los funcionarios actuantes, agrega, solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto en la ley de procedimiento administrativo, es decir, 10 días hábiles. Es decir, debe haber una razonabilidad también en el requerimiento en sí mismo. Y ante la irrazonabilidad, uno puede directamente decir que no hay conducta. Entonces, uno no puede estar obligado a realizar una conducta imposible. Dijimos que esto sirve, por ejemplo, ante requerimientos puntuales que recibamos frente a una inspección, pero también vale la pena recordar las viejas formas de impugnación de los regímenes generales, ¿no? Porque los deberes formales a veces vienen también impuestos por los regímenes generales, donde uno ya de antemano ve que va a entrar a regir una resolución general que impone deberes formales y que uno no está capacitado o no puede llegar a cumplir, ya sea por su alcance o por el tiempo de la vigencia de la norma. Entonces uno puede también impugnar esa resolución general. ¿Cómo es el procedimiento para impugnar una resolución general, que es un acto administrativo de alcance general? Bueno, hay dos maneras. Uno es cuando se le aplica el caso concreto, pero también tenemos la posibilidad de reclamo impropio. Es un reclamo impropio contra la resolución general desde su vigencia, acompañado de un pedido de suspensión de plazos y, si es necesario, una cautelar también. Es decir, esto es lo que me gusta, por lo menos, recordar de lo que solíamos utilizar cuando defendíamos las infracciones formales, y mi consejo es no quedarnos a la espera del sumario, sino ir preconstituyendo defensa desde el momento mismo en que uno tenga, desde que nace la obligación, o mejor dicho, desde que nace el deber formal. Bueno, damos una vuelta de página ahora, porque quiero ir rápido para no quitarle tiempo a mis compañeras. Pasamos ahora al tema prescripción. Esta es la otra modificación que trae la 27779, modificación de la prescripción de la ley 683, y después vamos a ver la modificación de la prescripción en el Código Civil. En cuanto a la ley 1183, bueno, hay una primera parte bueno, invertí acá el orden de la ley porque para tratar primero lo que no se modifica, lo que se mantiene, que es por ejemplo la prescripción de 10 años para los no inscriptos que tuvieron obligación de inscribirse, después 5 años para todo el resto de estos supuestos, por ejemplo, respecto a los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, acción de repetición, recupero, devolución, lo que tenga que ver con agentes de retención y percepción, y para aplicar a ser efectivas las sanciones. Sí se introduce una modificación para cortar la prescripción, que esa es la finalidad también de la inocencia fiscal, que es la derogación del 65.1, que era el plazo de gracia que se le otorgaba al fisco cuando la vista se notificaba en los últimos 180 días antes del vencimiento de la prescripción, se le otorgaba 120 días más extra para la determinación. Ese artículo, por suerte, se derogó y pasamos a otro extremo, que es la reducción de la prescripción. El artículo 56, inciso A, fue modificado y ahora los sujetos inscriptos, los no inscriptos que no tengan obligación de inscribirse, o los que no estaban inscriptos y teniendo obligación y se hubieran inscrito espontáneamente, siguen teniendo la prescripción de 5 años, pero se reducirá a 3 años cuando el contribuyente inscripto cumpla con estos requisitos, que es presentación en términos de la declaración jurada, es decir, cumplimiento del deber formal, hubiera regularizado también la obligación material, es decir, un cumplimiento material. ¿Qué se entiende por regularizado? Bueno, el decreto reglamentario define regularizado como el pago total de la obligación o haberse acogido a un plan de pago dentro del plazo de vencimiento de la obligación. Y por último, aparece también como condición que el organismo, si impugna la liquidación efectuada por el contribuyente, y detecta una discrepancia significativa, entonces ahí no se aplica la prescripción reducida. ¿Qué se entiende por discrepancia significativa? Bueno, la ley la define
y después el decreto reglamentario aclara algunos conceptos. Discrepancia significativa se verifica en las siguientes condiciones. Tiene que haber cualquiera de estos tres supuestos. No hace falta que sean los tres concurrentes, sino con cualquiera de estos supuestos se entiende que hay discrepancia significativa y entonces perdemos la posibilidad de la reducción de la prescripción. Y se da cuando surja una impugnación del fisco un impuesto determinado por el propio contribuyente, ya sea que determine un saldo a favor del fisco o una reducción de quebrantos impositivos o saldos a favor del contribuyente, no menor al 15% de lo que hubiera declarado. No menor quiere decir que si es igual o superior, ahí se entiende que hay discrepancia significativa. Subrayé la palabra impugnación. ¿Por qué? Porque la ley habla de impugnación, decreto reglamentario, después habla de verificación, pero entendemos que impugnación se refiere a determinación. Determinación de oficio, que es el acto por el cual el fisco impugna la declaración jurada e intima el ingreso de la diferencia. Entonces, si de esa determinación surge una diferencia no menor al 15%, hay discrepancia significativa. Otro supuesto de discrepancia significativa es cuando la diferencia entre el impuesto declarado y el que resulte como consecuencia de la impugnación supera el monto del artículo primero del régimen penal tributario, hoy 100 millones de pesos. Acá tiene que superarlo. Si es igual o inferior, no hay discrepancia significativa. Y por último, otro de los supuestos de discrepancia significativa es cuando la impugnación se basa en el uso de facturas o documentos apócrifos. El decreto reglamentario, por su parte, hace algunas aclaraciones. En primer lugar, menciona que respecto de la diferencia del 15% se debe considerar el periodo por periodo, es decir, cada año, cada ejercicio o cada ejercicio en particular, lo que se toma en consideración para ver la diferencia del 15%. En cuanto a la aplicación del tope del régimen penal tributario, el decreto reglamentario acá se refiere al declarado y o ingresado por el contribuyente en ese periodo. ¿A qué se refiere con I o ingresado? Bueno, sabemos que uno lo ingresa con la propia declaración jurada, puede ser con la determinación de oficio, la determinación de ninguno de estos dos supuestos. Entonces, lo que interpretamos nosotros y parte de la doctrina es que se refiere al ingreso que se hace como consecuencia, por ejemplo, de esos ajustes o intimaciones que realiza el fisco y que no requieren de determinación de oficio. Es decir, por ejemplo, cuando uno computa créditos fiscales improcedentes, entonces en esos casos hay intimación y ejecución fiscal. Si uno ingresa la diferencia bajo ese procedimiento, bueno, se toma entonces el último ingreso y se compara la diferencia con el monto del régimen penal tributario y cuál monto. Como esto se actualiza todos los años, se toma el monto del periodo en el que venza la declaración jurada. Por último, aclara el decreto reglamentario respecto del tercer requisito, la tercera condición, establece que con el caso de facturas apócrifas se entiende configurada la discrepancia con independencia del monto de la determinación efectuada por ARCA. Es decir, es independiente, bueno, en realidad son independientes los tres requisitos. Y después agrega el decreto reglamentario una, debemos decir, aclaración que en realidad a mi juicio oscurece más de lo que aclara, que es que se considerará cuando la discrepancia significativa, la diferencia, no se considerará la diferencia entre la declaración jurada del contribuyente y la rectificativa presentada con anterioridad a la notificación de la orden de intervención. Es decir, si uno presenta una rectificativa antes de la orden de intervención, no se computa esa diferencia. ¿Por qué digo que esto por ahí oscurece más de lo que aclara? Porque si venimos hablando de que el fisco tiene que comparar con el resultado de la impugnación, es decir, con lo que surja de la declaración jurada. ¿Por qué le ponemos un tope a la rectificativa del contribuyente hasta la orden de intervención y no hasta el momento mismo previo a la determinación de oficio?
Y más oscuro todavía se transforma el tema cuando uno ve que en el régimen simplificado siguen este criterio que yo les digo, es decir, no toman en consideración las diferencias que surjan de la rectificativa del contribuyente realizadas hasta la determinación de oficio. Bueno, esto para mí considera solamente la rectificativa realizada con anterioridad a la orden de inspección es un exceso reglamentario que no surge de la ley y para mí hay tiempo de rectificar hasta la declaración jurada, hasta la determinación de oficio, perdón. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la prescripción en curso. Dijimos, bueno, se reduce a 3 años la prescripción, salvo que los supuestos estos que comentamos. Entonces, con la prescripción en curso, lo que vemos es que, bueno, hay una instrucción general 3/2026 de ARCA que aclara qué es lo que pasa y en realidad se aplica el propio Código Civil, el 2537 del Código Civil, que establece que cuando hay un cambio en la legislación en materia de prescripción, la ley anterior se aplica a aquellos casos en los cuales el plazo que queda por vencer de prescripción sea inferior al nuevo plazo que establece la nueva ley contado a partir del día de la vigencia de esta ley. Es decir, la ley 27779, que introduce este plazo de prescripción de 3 años, fue publicada en el Boletín Oficial, tiene vigencia a partir del 2 de enero de 2026. El plazo de 3 años, contado a partir de su vigencia de 3 años, vence el 2 de enero de 2029. Es decir, todas las prescripciones en curso se les va a aplicar la ley anterior siempre y cuando no excedan el plazo del 2 de enero de 2029. Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, periodo fiscal 2024. Vence la declaración jurada en el 2025. Cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 2026. Por la ley anterior, 5 años, la prescripción vencería el 1 de enero del 31. Ahora bien, como la ley posterior contempla un plazo menor del que le queda por prescribir según la ley anterior, se aplica la ley vigente, la 27779, de 3 años, y el plazo de la prescripción operará el 2 de enero de 2029. Este cuadrito es el que incluye ARCA en esta instrucción general, donde se analizan todos los periodos al día de hoy no prescriptos y cuál es la fecha de vencimiento de cada ejercicio de acuerdo a la nueva ley 27779. Pueden verlo ahí. Y bueno, por último, también hay una modificación en cuanto a la prescripción del régimen previsional. Se aplica un esquema similar al de la prescripción impositiva. Es aplicable, por ejemplo, a la 23660 de Obras Sociales, 23661 aporte al Sistema Nacional de Seguridad Social, la 14236 de contribución al régimen de previsión social. En estos casos la prescripción sigue siendo de 10 años, pero hay una reducción en el primer caso de obras sociales a 3 años y en los otros dos supuestos a 5. Los requisitos para la reducción son los mismos, es decir, presentación de declaración por el término, regularización del saldo resultante y no discrepancia significativa. Y cuando hay discrepancia significativa, también cuando la diferencia no sea inferior al 15%, cuando no haya utilización de documentación apócrifa, y lo que cambia acá respecto del régimen que vimos anteriormente es que la referencia a la ley penal tributaria, el monto de la diferencia, en este caso lo asocia, bueno, obviamente con el artículo 5 el régimen penal tributario, es decir, el monto de 7 millones de pesos hoy en día. Bueno, con esto más o menos cubrimos lo que era el nuevo régimen infraccional y de prescripción de la 11683 y los dejo con Gabriela, que ahora va a seguir con la prescripción del Código Civil. Y quedamos, bueno, obviamente abiertos a las preguntas al finalizar la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, para seguir con los demás expositoras, vamos a dar paso a la doctora Gabriela Musarra. Ella es abogada y especialista en Derecho Tributario por la UBA. Es docente en la carrera de abogacía de la UCES, la sede de Ushuaia, y actualmente se desempeña como directora de análisis normativo de la Agencia de Recaudación Foguina. Ella va a exponer sobre el impacto en materia local de la inocencia fiscal, tema de prescripción y los efectos en relación con la rutina Fiel-Crosa y el fallo alfa shipping. Así que, Gabriela. ¿Estás? Ahí está, ahora sí. No encontraba el mouse. Bueno, primero agradecer
por la convocatoria, me encanta estar acá. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Voy a compartir la presentación. Necesito ver si la puedo configurar desde el principio. ¿Me confirman si se ve? Si se ve bien, ¿querés poner presentación con diapositivas? A ver. Lo puse desde el principio. Ahí se ve. Sí. Muy bien. Bueno, arrancando. A mí me toca hablar sobre cómo impactó esta reforma a la ley de una justicia fiscal, así denominada, ¿no? En materia de prescripción local. Lo que voy a hacer es, a lo largo de esta pequeña charla, vamos a ir viendo cómo impacta esta reforma, digamos, qué efectos nos va a traer, a partir de cuándo rige, y los alcances, concretamente en cuanto a la modificación que hizo en el Código Civil. Para poder entender un poco, yo primero voy adelantando ya lo que va a ser mi reflexión final, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con esta reforma, me parece que fue bastante acertada, más que nada porque teniendo en cuenta que todo el conflicto a raíz de la prescripción nació como consecuencia y derivación de la aplicación de la cláusula de los códigos. El artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional y la interpretación que hizo de esa cláusula la Corte. Si bien la Corte ya antes de Filgrosa venía diciendo de que las provincias no pueden legislar en materia de prescripción en plazos distintos a lo que establece el Código Civil, la cuestión hasta el momento siempre se venía refiriendo exclusivamente a causas de repetición de tributos. Pero la cosa tomó mucho más repercusión y se sentó como doctrina a partir del caso de Filgrosa. Aclaro, sí, personalmente considero de que Filtrosa, lo que resolvió la Corte en Filtrosa era necesario, era correcto, porque se trataba de un caso comercial, era un concurso, concretamente la quiebra de Filtrosa, y la Municipalidad de Avellaneda se presentaba a verificar una deuda de 10 años de impuestos, lo cual hacía que la Municipalidad se pusiera en una situación muy desigual con respecto a los demás acreedores que tenían una prescripción menor. De ahí que la Corte insiste en, no, las normas locales no pueden regular la prescripción de una manera distinta a como está previsto en el Código Civil. Lo que sí me llamó la atención en su momento es que apenas 2 meses después de que se dictó Filigrosa, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, en Sociedad Italiana de Beneficencia, dejó en claro que esa doctrina podía dar lugar a problemas. No obstante, bueno, la postura en su momento del Superior Tribunal no trascendió y la Corte, siempre que tuvo oportunidades, dejó bien en claro de que cuál era el límite de las provincias, ¿no? De que las provincias no podían regular la materia de prescripción distinto a como estaba previsto en el Código Civil. Sin ir más lejos, o sea, en Casa Casma la doctora Argibay criticó el silencio que venían manteniendo los senadores, más que nada, respecto a la supuesta inconsistencia en el criterio que ellos venían adoptando, y esa respuesta llegó, un poco tarde, pero llegó con la reforma del 2015 del Código Civil. No obstante, pese a esa reforma, la Corte todavía no se expidió concretamente sobre los alcances que podría llegar a tener esa reforma, y en el caso de Volkswagen, por ejemplo, el voto de la mayoría no entraron a analizar concretamente cuál era la problemática, sino que se limitaron a decir, bueno, los periodos involucrados en esta causa son anteriores al 2015, no tiene sentido analizar el cambio. Sí, es destacable, en su caso, el voto de disidencia de Rosati, que él sí se expidió sobre los alcances de la reforma. Y finalmente, con Alpha Shipping, la Corte termina de masificar el criterio de los códigos, aplicándolo también en materia sancionatoria. Es decir, obligando a que las provincias se sometan a una prescripción, en este caso del Código Penal,
que establecía 2 años para el pago de las multas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos trae la ley de inocencia fiscal en materia del Código Civil? Primero principal vamos a ver que reforma 2 grandes artículos. Por un lado, el 2532, que lo redujo a la primera parte, ¿no? A la parte del ámbito de aplicación, o sea, apuntando a solamente las disposiciones del código se van a aplicar, lo que yo entiendo son de manera supletoria, o sea, en caso de ausencia de disposiciones específicas. De ahí que, insisto, en que el Código Civil no nos está estableciendo pautas de orden público inamovibles, sino que son más bien orientadoras, ordenadoras, en caso de ausencia de una normativa específica que regule el plazo de prescripción. Y de hecho esa última parte que hacía referencia a las atribuciones de las provincias para regular la prescripción en materia de tributos, la eliminan justamente como consecuencia de la incorporación nueva en el artículo 2560. En el 2560 vemos que entonces lo que antes establecía simplemente el plazo general de prescripción y legitimaba a las provincias a establecer la prescripción, se amplió mucho más. Incorporaron, bueno, el tema de la prescripción de las acciones civiles en el caso de los delitos de lesa humanidad, reitera la parte de la prescripción y amplía incorporando a la ley 11.683 en materia de prescripción. Vamos a centrar en estas 2 principales modificaciones. Primero, conserva esto de el plazo de prescripción de 5 años, excepto en lo que esté previsto uno en la legislación local. Ahora, si ya la legislación local no va a regular uno de prescripción en materia de tributos, ¿a qué otra materia podrían estar refiriéndose? Yo, en mi juego mental, hice un análisis y encuentro, por ejemplo, que en materia de empleo público, en materia de contrataciones públicas a nivel local, obviamente, en materia contravencional, todavía podría llegar a ser objeto de regulación de la prescripción, específicamente en materia local, digamos, a partir de la ley local. Y ahora vamos a lo que nos interesa. La última parte, el agregado. ¿Qué es lo que nos incorpora? Directamente remite a que en materia de prescripción los fiscos provinciales, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, se van a regir por lo que dispone la 11.683. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esto? Porque me habla de el término de la prescripción. ¿Qué implica? ¿Está hablando solamente del plazo de la prescripción o de todo lo que está arreglado en la ley 11.683 en materia de prescripción? Entiendo de que quienes defienden contribuyentes van a usar la bandera del, no, acá solamente habla del plazo y las causales de suspensión y de interrupción van a seguir siendo las del Código Civil. Con el mayor de los respetos, no creo que esa sea la solución que ofreció el Congreso. El Congreso quiso poner en igualdad de condiciones a los fiscos provinciales, a las municipalidades, al fisco de la Ciudad Autónoma, frente a la misma regulación que hoy tiene el fisco nacional. Porque de hecho, eso es algo de que siempre se cuestionó. Es algo que desde el primer momento se puso el grito en el cielo diciendo, ¿por qué AFIP puede aplicar una prescripción de 5 años para la repetición de tributos? Yo tengo que someterme a 10. ¿Por qué si la AFIP puede aplicar una multa por omisión o defraudación en 5 años, yo tengo que limitarme a 2? Yo, perdón, trabajo para el fisco provincial. Ahora, otra cuestión a tener en cuenta es esto, por qué el código, por qué la ley de inocencia fiscal no remite al capítulo entero, al capítulo 8 del título 1 de la ley, y dice al término de prescripción, el término de la prescripción. Yo entiendo que de pronto es un tanto prolijo ponerlo de esa manera, porque a veces hacer referencia a un capítulo o a un artículo, podrían haber puesto a lo que establece la ley 1183 en el artículo 56, siguiente y concordantes, pero el problema es, la ley de procedimientos tributarios está próxima a que se dicte un texto ordenado. O sea, la cantidad de artículos agregados a continuación que tienen ameritan un texto ordenado. Venimos con el de 1998. Entonces,
yo, ¿cómo queda el Código Civil si remito directamente un capítulo que de pronto cambia de numeración o remito un artículo que va a cambiar? Se torna engorroso. Y ahí que yo considero de que cuando hace referencia al término de la prescripción, y no usó la palabra el plazo de la prescripción, el término de la prescripción lo hace de una manera orientadora para que realmente el intérprete de la norma, que se supone es el ciudadano común, entienda a golpe de ojo que el Código Civil le está remitiendo en materia de prescripción a lo que la ley 11.683 establece en materia de prescripción. De ahí que serían aplicables todo lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? Respecto de la reducción del plazo de 5 a 3 años en el caso de los contribuyentes cumplidores, eh, a partir de cuándo inician. Porque también otra cuestión hay que tener en cuenta es que el artículo, la ley 1183 no es muy ordenada, no es muy prolija cuando establece la prescripción. Establece supuestos, las suspensiones, las causales de suspensión aparecen más abajo, las de interrupción también, meten en medio un montón de cosas, entonces no podemos decir solamente el plazo. Esta ley, cuando entra en vigencia, creo que ya Eduardo lo había dicho, o sea, entra de manera automática en lo que hace al cambio del Código Civil, no necesita ningún tipo de adhesión por parte de los fiscos locales. Sabemos que a partir del 2 de enero del 2026, la prescripción se va a empezar a regir por esta nueva normativa, al menos nueva en el ámbito local, salvo, como podría darse el caso, de que pronto prescribiera por la normativa actual, o sea, vigente hasta el momento anteriormente, es decir, por lo que establecía cada ley local en materia de prescripción, y se diera el caso de que vence antes ese término. Que no creo que se dé, salvo algún que otro caso, se me viene a la cabeza, en el caso de Córdoba, por ejemplo, que ellos tienen regulada la prescripción de las multas en 2 años. Ahora, ¿qué sucede con esto de la materia sancionatoria? Por eso me adelanté a lo que pasa con Córdoba. Entiendo que la ley 1183 regula tanto los plazos y las causales de suspensión e interrupción para toda la facultad del fisco. Determinar deuda, exigir el cobro de los tributos, aplicar multas y clausuras, es decir, todo lo que hace al régimen sancionatorio y lo que es a las facultades de la restitución, devolución de importes abonados indebidamente. Con lo cual, no me parece correcto separar las aguas y decir, como acá estamos hablando del Código Civil y la prescripción en materia civil, en materia de tributos, no aplica así a la prescripción en materia sancionatoria. Sí, sí aplica. Insisto y voy a insistir con lo mismo. Si el Fisco Nacional tiene una prescripción de 5 años para aplicar sanciones, el Fisco local también va a tener 5 años. En definitiva, para ir cerrando, como reflexión final, para mí realmente esta reforma vino a concretar esa armonización normativa que tanto se viene esperando y que tanto se buscó y que la Corte busca cuando invoca la cláusula de los códigos del 75, inciso 2. Es decir, de tener recién ahora una normativa uniforme entre todos los fiscos. O sea, tanto fisco nacional como los fiscos provinciales, la ciudad autónoma y los municipios, todos se rigen por la misma normativa. Esta igualdad nos va a llevar a que claramente hay una seguridad jurídica para los contribuyentes. O sea, porque ya van a entender todos que, bueno, listo, basta con que yo me conozca una norma, como en este caso la 11.683, como para poder saber a qué normativa me ajusto y no depender tanto de las reformas de cada uno de los códigos. Esto es todo, perdón, yo siempre hablo muy rápido, quiero creer que se haya entendido bien, si no puedo ampliar o corregir y quedo abierta a cualquier pregunta o comentario que necesiten. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahora, por último, vamos a dar paso a la contadora Jessica Begorri. Como les dije, es contadora, convención magna cum laude, tiene un LLM en Derecho Tributario por la Universidad de Itela, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ha participado activamente en cursos de la especialidad y publicado diversos artículos en revistas especializadas.
Actualmente se desempeña como asociada en el Departamento de Impuestos del estudio de la IUM Fernández. Vamos, abajo. Y ella va a exponer sobre el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias. Así que, Jessica, Muchas gracias, Gonzalo. Espero que se escuche bien y entiendo que se está viendo la pantalla. Primero y antes que nada, agradecer la convocatoria a participar de estas jornadas tan interesantes con un tema que, como bien dijimos, es muy novedoso y del cual aún tenemos muchas dudas sobre las cuales el tiempo también nos ayudará a dilucidar distintas cuestiones de cómo fue escrito y cuál terminará siendo su aplicación y la seguridad jurídica que buscamos al respecto. En particular, sobre el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, lo que vamos a estar analizando es desde el principio cómo aplica el régimen hasta el final, un poco qué pasa si el mismo no termina siendo aplicable. Entonces vamos a ir navegando sobre la introducción al régimen para ver de qué se trata este régimen, quiénes son los sujetos alcanzados, desde cuándo aplica, cuáles son las condiciones de acceso, qué implica el llamado efecto liberatorio del pago y presunción de exactitud, que son los beneficios más importantes que otorga este régimen, cómo esto se mide o se puede dar de baja con otro concepto muy interesante que ya incluso lo fuimos escuchando en el desarrollo que nos hacía Eduardo sobre la discrepancia significativa. Y por último, ¿qué pasa si el fisco no deja aplicar el régimen una vez que el mismo fue optado? Entonces, como bien decíamos, el régimen de declaración jurada simplificada es opcional, aplica, ya vamos a ver, para personas humanas y sucesiones indivisas, y no implica un cambio en la determinación del impuesto a las ganancias. Esto es sumamente importante. No se modificó la ley del impuesto a las ganancias respecto de cómo se determina el impuesto, sino que este régimen lo que permite es darle menor información al fisco. ¿Por qué? Porque en el marco de la ley de inocencia fiscal, lo que se busca es tener un cambio de paradigma en la relación del fisco contribuyente, en el cual todo lo que nosotros veníamos viviendo respecto de trabajamos un poco para el fisco, con toda la información que le tenemos que brindar respecto a una obligación de autodeterminación de un impuesto que es así, pero que en definitiva el fisco no fiscaliza demasiado, sino que nosotros somos los que tenemos que dar toda la información y cambiar el paradigma de que no se hacen las cosas mal, sino por el contrario, el contribuyente las hace bien o lo mejor posible y es el fisco el que tiene que trabajar para en todo caso demostrar que el impuesto no fue ingresado correctamente y por lo tanto dar de baja ciertos beneficios o poder avanzar con la fiscalización integral y la determinación del impuesto. Por supuesto, esto viene en el marco, como dijimos, de regularizar la situación tributaria de los distintos actores contribuyentes y captar fondos informales. Que cumplir sea más fácil es lo que espera este gobierno y que por lo tanto todos los fondos que en algún momento pudieran haber sido informalmente integrados a las operaciones de las personas puedan bancarizarse y ser incluidos en el mercado. Entonces, como decíamos al principio, esta modalidad es opcional, o sea, no todos van a poder ingresar porque existen determinados requisitos o condiciones de acceso que vamos a ver a continuación, pero además incluso de estar de acuerdo y cumplirse esas condiciones, puede que un sujeto no opte y por lo tanto no le resultarán aplicables los beneficios. El hecho de que sea opcional también implica que hay que hacer el ejercicio de la opción y que incluso cumpliéndose los requisitos es sumamente importante para acceder a los beneficios que se determine la opción y se inscriba, ¿sí?, el sujeto en este régimen simplificado. Como decíamos antes,
no es que se reemplaza el régimen general o que existe otra forma de determinación del impuesto, sino que es una alternativa que, ejercida la opción, permite cumplir otorgando menor cantidad de información y además teniendo incentivos concretos y beneficios para todos aquellos que cumplen. Entonces, ¿quiénes son aquellos que pueden entrar al régimen opcional? Como bien decíamos, las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes fiscales en Argentina, conforme lo establece la ley del impuesto a las ganancias. ¿Cuándo tienen que ser residentes fiscales para hacer uso de la opción? Tanto para el periodo fiscal de la opción de adhesión, o sea, por el periodo fiscal que van a ingresar a este régimen, como para todos aquellos en los que permanezcan en el régimen. Aplica para los periodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2025, o sea, a partir del periodo fiscal 2025, ya que, como bien sabemos, para las personas humanas y sucesiones indivisas, el periodo fiscal está dado de enero a diciembre de 2025, año calendario, y no aplica para sujetos, sociedades. La opción para ingresar al régimen se puede hacer desde el 1 de enero o el primer día hábil, el 1 de enero no va a ser hábil, el día siguiente del periodo fiscal, ¿sí? 2025, por ejemplo, y hasta el vencimiento para la presentación de la declaración jurada de 2025. Entonces, todavía que la declaración jurada 2025 vence en junio, hay tiempo hasta junio para ingresar y hacer la opción de adhesión a este régimen simplificado hasta junio del 2026. Cuando uno hace la opción, se obtiene una constancia digital de adhesión, que es sumamente importante tenerla porque también ayuda a todas las cuestiones o la operatoria regular para con los bancos y el pedido de información que pueden o no ciertos organismos solicitar, y se debe hacer la ratificación anual además. O sea, con solo ingresar y hacer la opción para el ejercicio 2025 no quiere decir que uno quede inscripto en este régimen opcional para siempre, sino que debe ratificarlo anualmente. La declaración jurada va a ser precargada por la agencia de recaudación con los datos que ARCA tiene, y el contribuyente debe aceptarla, modificarla, agregar información y presentarla antes de la fecha de vencimiento. ¿Cuáles son las condiciones de acceso? Las condiciones de acceso son sumamente importantes que se cumplan y deben cumplirse concurrentemente. El primer tope es el de ingresos, que quiere decir que el contribuyente debe tener ingresos totales, ya sean grabados, exentos o no grabados, menores o hasta 1.000 millones de pesos, tanto en el año, perdón, ahí podemos silenciar, ahí estamos, tanto en el año inmediato anterior al que aplica la opción, como en los dos anteriores. Entonces, si nosotros vamos a hacer la opción en este año 2025, esto fue aclarado también por ARCA, que se tiene que cumplir el requisito de ingresos obtenidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, 2024, que es el inmediato anterior, 2023 y 2022. Esta es una verificación temporal que lo que busca es que el contribuyente tenga un perfil consistente, o sea, que no pase a considerarse como un gran contribuyente por las actividades o los movimientos que tenga. Es importante mencionar que cuando la norma habla de ingresos totales, luego el decreto reglamentario lo explica definiéndolo como ganancia bruta, que incluye a los beneficios y o entradas de fondos propios, excepto reembolsos de capital. Acá, ¿por qué es importante hablar de ganancia bruta? Porque quiere decir que no solo debo considerar el ingreso, sino también al costo relacionado. Para lo que es el patrimonio,
no se deben superar al 31 de diciembre de cada uno de los años que dijimos anteriormente, 10.000 millones de pesos. Y se habla de un patrimonio total definido como bienes en el país y en el exterior, también ya sean grabados, exentos o no alcanzados, valuados según criterios del impuesto sobre los bienes personales. No tenemos que considerar patrimonio neto porque las deudas no resultan deducibles para la base de los 10.000 millones de pesos. Y esto es independientemente de que se haya adherido o no al régimen especial de ingreso de bienes personales. Acá es muy importante tener en cuenta que cuando hacemos la evaluación, se tiene que contar con toda la información que necesitamos para liquidar correctamente el impuesto a las ganancias y además valuar el patrimonio en base a los criterios de bienes personales. Probablemente quienes hayan adherido al régimen especial de ingreso de bienes personales en 2023, 2024 no tienen una declaración jurada presentada de bienes personales. ¿Qué quiere decir esto? Que igualmente para todo el análisis que tengo que hacer de los bienes, debo hacer este trabajo en particular para analizar que efectivamente no se superan estos importes para poder acceder al régimen. ¿Qué cuestiones hay que tener cuidado en esta situación de condiciones de acceso que establece la norma? Que podría excluir a quienes tengan ingresos extraordinarios, ya sean por herencias, donaciones, diferencias de cambio. Recuerden que 2023 fue un año significativo de las diferencias de cambio que si bien no están alcanzadas por el impuesto, ¿sí? Nosotros eso lo incluimos dentro de lo que es la justificación patrimonial. Entonces, si bien esta declaración jurada simplificada no requiere de que se le informe al fisco las justificaciones patrimoniales y el importe consumido, sí es esencial que nosotros, cuando determinamos cómo es el impuesto, tengamos explicadas todas las diferencias y determinado el consumo real, aunque puedan existir cuestiones que se justifiquen como incrementos, ¿sí?, patrimoniales que el fisco me va a permitir, y lo vamos a ver a continuación, que no hagan decaer el régimen. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de considerar qué son los ingresos, sobre qué periodos tengo que hacer el análisis, y lo mismo del patrimonio en base a la evaluación de bienes personales y que no descuentan las deudas. Además, dice la norma que no deben estar categorizados los sujetos como grandes contribuyentes. No siempre el fisco va a categorizar como gran contribuyente a un sujeto que obtuvo más ingresos o mayor patrimonio que lo que vimos anteriormente. Y por eso es que esta distinción es un requisito diferenciado de lo que decíamos anteriormente. Acá el problema que tenemos es que tiene una naturaleza discrecional. ¿Quién es un gran contribuyente para ARCA? ¿Por qué? Porque no existe una calificación hoy en día de gran contribuyente pública, sino que tiene que ver con resoluciones internas que incluso pueden variar en el tiempo y que por lo tanto, si un contribuyente es recategorizado durante un determinado periodo fiscal y yo por lo menos tengo que hacer el análisis de 3 periodos, eso puede generar incertidumbre en caso de uno haber optado por el régimen simplificado. En caso de que ARCA verifique que el contribuyente no cumplía, ¿sí?, en el momento de que hace la opción de adhesión a este régimen simplificado los requisitos que estuvimos viendo anteriormente, lo va a excluir del régimen y quedará habilitado a llevar adelante las tareas que correspondan de verificación y fiscalización. Veamos que acá, cuando habla el artículo 38 de la ley del acceso al régimen, directamente dice que en cuanto se verifiquen que las condiciones no son cumplidas, se excluyen del régimen sin necesidad de hacer mención al efecto liberatorio del pago, discrepancia significativa
ni tampoco, por supuesto, la presunción de exactitud. Con lo cual, es sumamente importante que las condiciones de acceso al régimen se verifiquen y que son, digamos, objetivas respecto de sus importes, excepto la parte que estábamos viendo de ser considerado un gran contribuyente. ¿Qué otros requisitos se fueron agregando para la permanencia en el régimen? Podemos hablar de otras condiciones que son operativas, en donde el decreto incluyó esta bancarización obligatoria. Todas las operaciones económicas que estén incluidas en el régimen simplificado deben ser canalizadas a través del sistema financiero formal, o sea, a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales o cualquier otro medio autorizado por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es lo único que queda por fuera? La excepción de las operaciones inmobiliarias, ya que se ratifica la vigencia del decreto 22 del 2001. Además, todos aquellos fondos que formen parte, digamos, del régimen simplificado, la modalidad simplificada del impuesto a las ganancias, tienen que ingresar al sistema financiero, se dice, ya sea en el origen o en el destino de la operación. Entonces, no se admite cobrar en efectivo y depositar posteriormente para cumplir con el requisito del destino. Eso respecto de las operaciones que se den durante el periodo de la declaración jurada simplificada, y por otro lado, que todos aquellos fondos informales que pueden venir de variaciones patrimoniales generados por ingresos de años anteriores, también deben ser bancarizados en el destino o en algún momento para no tener inconvenientes en la adhesión al régimen simplificado. Por otro lado, otros requisitos formales nos dicen que hay que tener alta vigente en el impuesto a las ganancias, cuita activa, sin limitación y clave fiscal nivel 3 o superior. Respecto del alta vigente en ganancias, lo que hizo el organismo fiscal actualmente es que si no se tenía el alta en el momento de adhesión, cuando uno va por sistema registral a hacer uso de la opción, automáticamente pregunta si quieren darse el alta en ganancias y se da por cumplido ese requisito instantáneamente en ese mismo momento. Y ahora sí vamos a los grandes incentivos o beneficios del régimen que tienen que ver con el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud. El periodo fiscal base es aquel por el cual se hace el uso de la opción, el ejercicio de la opción, y que posteriormente se va ratificando anualmente. ¿Cómo consolido ese periodo fiscal base? Primero debo aceptar la declaración jurada que está precargada. Por supuesto que esa declaración jurada que está precargada va a tener información que tiene el fisco, pero que pueda que no sea la totalidad de la información que hace a las operaciones del contribuyente. Por lo tanto, el contribuyente tiene que revisar, modificar y aceptar o aceptar sin modificar, eso dependiendo de cada situación, y presentar la declaración jurada en término. Además de presentarla en término, debe pagar en término. El pago en término puede ser directamente por BEP o bien a través de, bueno, compensación también podría aplicar si se tiene un saldo a favor de otro impuesto con saldo de libre disponibilidad, o también a través de la adhesión a un plan de facilidades de pago. Esto siempre antes de la fecha de vencimiento. Si no se da antes de la fecha de vencimiento, no se puede avanzar con la consolidación del periodo fiscal base. Entonces, ese periodo fiscal queda blindado y ahí nace el efecto liberatorio del pago, ¿sí? Para lo cual el contribuyente da por cumplido la totalidad de sus obligaciones, que únicamente puede darse de baja mediante impugnación de la declaración jurada que efectúe el fisco. La impugnación de la declaración jurada debiera ser a través de una determinación de oficio, porque es la única manera de impugnar una declaración jurada.
Eh, una vez consolidado y blindado, entonces, con efecto liberatorio, el periodo fiscal base, además nace la presunción de exactitud. ¿Qué quiere decir esta presunción de exactitud? Que todas las declaraciones juradas presentadas de ganancias y del IVA de los periodos fiscales no prescriptos están correctas, excepto que Arca impugne la declaración jurada simplificada, habiéndose detectado una discrepancia significativa. Cuando hablamos de que la presunción de exactitud únicamente recae sobre la declaración jurada e IVA, declaración jurada de ganancias e IVA, cabe destacar que no aplica a bienes personales. Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ojo con que si yo tengo aumentos patrimoniales generados por ingresos en años anteriores, ¿sí? Que no fueron declarados, pero que en este periodo, si no tengo una discrepancia significativa, me van a permitir continuar en el régimen y nadie me va a preguntar sobre los ingresos que dieron origen a esos bienes, sí podrían pedirme el impuesto sobre los bienes personales. Y hasta incluso hay que tener cuidado con el régimen especial de ingreso si se considera que los ingresos fueron generados en años anteriores. La presunción de exactitud cubre el contenido de las declaraciones juradas de ganancias y de IVA de los periodos no prescriptos, lo cual no quiere decir que, consolidado el periodo fiscal base, esa presunción de exactitud me cubra las condiciones de acceso al régimen que hablábamos anteriormente, que en mi opinión se miden en dos partes diferentes. ¿Cómo se puede impugnar la declaración jurada del periodo fiscal base, que es lo que me llevaría a perder el beneficio del efecto liberatorio del pago y de la presunción de exactitud? Acá lo que nos dice la norma es que la impugnación puede generarse a través de una determinación de oficio cuando hay omisión de ingresos que debieron incluirse en la base imponible del periodo base, o sea, 2025, y sin considerarse a estos efectos las variaciones patrimoniales que se hubieran producido en el periodo fiscal base o posterior respecto de ingresos originados en periodos fiscales anteriores, incluyendo depósitos bancarios, bienes registrables y otros bienes. Acá es donde no se considera omisión de ingreso a las variaciones patrimoniales por ingresos que correspondan a periodos anteriores al periodo fiscal base por el cual yo estoy ingresando al régimen simplificado. Además de omisión de ingresos, hay que analizar si en este periodo fiscal base existen deducciones improcedentes, o sea, deducciones que no corresponden al contribuyente, gastos que no corresponden por no mantener, obtener y conservar la ganancia gravada, o que son ficticios, o bien exceden los límites legales y por lo tanto reducen artificialmente la base imponible. También por facturas apócrifas, o sea, si el fisco detecta utilización de comprobantes falsos o documentación respaldatoria inexistente, esto es otra de las causales para impugnar la declaración jurada. Y el anexo del decreto 93 del 2026, en su artículo 9, incorpora que tanto sea para la omisión de ingresos o para deducción improcedente, o deducciones improcedentes, la cuantificación debe realizarse considerando lo que es la discrepancia significativa. Entonces, ¿a qué llamamos discrepancia significativa? Es cuando se dan alguna de estas tres causales que vamos a estar viendo que le dan al fisco la posibilidad entonces de impugnar la declaración jurada del periodo fiscal base. Es sumamente importante tener en cuenta que la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre la agencia de recaudación.
Entonces, para impugnar la declaración jurada, solamente puede considerar la información declarada por el contribuyente y aquella que tenga disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros. Y a partir de ello debe avanzar en una determinación justificando que efectivamente se genera esta discrepancia significativa. ¿Qué causales tenemos? Primero, la que podemos llamar causal porcentual, que es una diferencia del 15% o más, y la norma dice en el incremento del saldo a pagar o la reducción de saldos a favor o quebrantos declarados. Entonces, en este caso, no se está mirando únicamente el impuesto determinado, sino también el saldo a pagar, lo cual resulta llamativo porque entonces entrarían en juego también diferencias por pagos a cuenta, cuando no debiera ser la naturaleza del régimen. Después también tenemos la otra causal que podemos llamar material, que es cuando la diferencia de impuesto es superior a 100 millones de pesos. Este umbral coincidente con el de evasión simple de la ley penal tributaria, que también se va a ir actualizando año a año. El causal porcentual y material de los dos, el menor, siempre tiene que considerarse, o sea que si tengo una diferencia del 15% o más, que es menor, por supuesto, a 100 millones, entonces voy a ir por la causal porcentual, porque es que se cumpla cualquiera de estas tres cuestiones. Y por último, tenemos la documental, que es la del uso de comprobantes apócrifos, en donde este tema se da independientemente del monto que involucren los comprobantes apócrifos utilizados. ¿Qué exceptúa a que se configure una discrepancia significativa? Si el si el contribuyente presenta declaraciones juradas rectificativas espontáneamente antes de que la agencia notifique una orden de intervención. O sea, avanza en una autocorrección voluntaria. Acá, como bien veíamos anteriormente, la gran duda está en por qué habla de que hay que hacer en todo caso la corrección antes de notificarse la orden de intervención. Si bien hasta no tener una determinación de oficio no se puede generar una discrepancia significativa. Porque no puede haber impugnación de declaración jurada. Entonces, acá, si uno escucha las diferentes charlas que tuvieron los representantes del fisco, hacen mención al programa o la información disponible que tiene cada uno de los contribuyentes en nuestra parte para que lo tengan en cuenta de conocer cuál es toda la información que incluso la agencia tiene y por el cual tal vez hay que rectificar una vez presentada la declaración jurada para regularizar y evitar inconvenientes en avanzar en una determinación de oficio que pueda hacer caer el régimen. Por el tema de los pagos a cuenta, porque como veíamos anteriormente, la causal porcentual me habla de incremento de saldo, ¿sí?, a pagar o reducción de saldos a favor o quebrantos declarados, pero cuando hablamos de la parte de saldos, recordemos que por pagos a cuenta no debiéramos ir o no sería necesario o no calificaría el procedimiento de determinación de oficio, sino tendríamos que ir a una liquidación administrativa y este punto también se encuentra aún en discusión porque no es del todo integral respecto de lo que está escrito versus lo que tendría que estar en conjunción con la ley de procedimiento. Si hablamos de comprobantes apócrifos, acá la excepción sí menciona la norma, que es hacer la declaración jurada rectificativa antes de la determinación de oficio, o sea que otorga un poco más de tiempo en principio. El efecto blindaje, que tenemos un poco por la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago,
qué es lo que protege, ¿sí? Por los periodos fiscales anteriores. Y como bien decíamos, la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas de ganancias e IVA de los periodos fiscales no prescriptos anteriores, lo que protege son las variaciones patrimoniales no justificadas, en donde el fisco no puede reclamar el impuesto a las ganancias ni el IVA por aquellas variaciones que no están justificadas, que incluye además a los depósitos bancarios, como veíamos anteriormente que la normativa de inocencia fiscal dejó expuesto. Además, también protege la acción penal tributaria, o sea, da una exención de responsabilidad bajo la ley penal tributaria, y las infracciones administrativas que pudieran corresponder de existir alguna diferencia por los periodos anteriores. ¿Cuándo decae este efecto blindaje? Cuando Arca impugna la declaración jurada simplificada del último periodo, por detectar, como decíamos antes, una discrepancia significativa. El blindaje histórico, o sea, de todos los años no prescriptos, depende del periodo base, porque únicamente la presunción de exactitud se va a dar de baja en la medida que se impugne el periodo base, el cual se renueva con la ratificación de permanencia en el régimen, lo cual nos puede llevar a pensar de que hasta cuándo tiene posibilidad el fisco de impugnar el periodo base y qué tiempo tiene para hacerlo, porque ahora un poco todo lo de la prescripción o la acción del fisco tiene que venir al último periodo que se está presentando y no a los anteriores que estarían por prescribir, porque si uno ya ingresó al régimen simplificado, tiene presunción de exactitud de lo anterior y lo único que le va a permitir ir para atrás es impugnar el periodo fiscal base. Ya llegando al cierre, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, ¿qué pasa cuando se pierden estos beneficios? ¿Sí? Básicamente se elimina la presunción de incremento patrimonial no justificado y puede ir el fisco a buscar todo para atrás. Ahora, ¿por qué muchas personas hablan de el tapón fiscal, el efecto blindaje o hasta un símil blanqueo? Porque el hecho de tener la posibilidad de gozar del efecto liberatorio del pago, habiendo pagado el saldo de la declaración jurada simplificada, permite que el fisco no genere fiscalizaciones sobre ese año, que es el periodo fiscal base, excepto que detecte facturas apócrifas, deducciones improcedentes u omisión de ingresos, todo de acuerdo a lo que es la discrepancia significativa, ¿sí? Entonces, lo más importante termina siendo que en el periodo fiscal base los ingresos declarados sean acordes a la realidad. Ya que ese periodo fiscal base es el que el fisco va a tener que verificar y en todo caso impugnar con la información que él tenga o haya obtenido de terceros. La ratificación año tras año y el hecho de que se permita cerrar o no poder ir a buscar periodos anteriores es lo que genera este símil blanqueo para los periodos futuros. Si efectivamente la declaración jurada termina siendo impugnada, los efectos beneficiosos del régimen o lo que protege al contribuyente en los años fiscales no prescriptos se caen y se pierden retroactivamente, lo cual quiere decir que se revierte el blindaje, se anula la presunción de exactitud sobre todas las declaraciones juradas anteriores. Ahora, si la determinación de oficio que hace el fisco
posteriormente es recurrida por el contribuyente y resulta anulada, revocada o dejado sin efecto por resolución administrativa o judicial, en ese caso se restablece íntegramente, ¿sí?, la presunción de exactitud, eh, y todo lo que el fisco pudiera haber avanzado en verificación y fiscalización se retrotrae a la situación previa. Esto genera también inconvenientes en el día a día porque sabemos los tiempos que conlleva el hecho de que resulte anulada, revocada o dejada sin efecto la determinación de oficio, porque automáticamente impugnada la declaración jurada se pierden los efectos, y recién cuando exista una resolución es cuando se van a retrotraer los efectos. Arca recupera, en caso de haberse impugnado la declaración jurada del periodo fiscal base, la facultad de fiscalizar integralmente todos los periodos fiscales, excepto que gocen por los periodos no prescriptos del efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud por haber adherido a la declaración jurada simplificada cuando posteriormente no se encuentren comprendidos en dicha modalidad. O sea, no es que haya un decaimiento, sino que yo ejercí la opción y en el año siguiente, por no poder acceder al régimen o lo que sea, desistí y voy al régimen general. Todo lo anterior, o sea, me tienen que ir a dar de baja el periodo fiscal base de la última declaración jurada presentada simplificada, ¿sí? O bien, si existía una adhesión al blanqueo de la ley 27743. Y por supuesto, de darse de baja toda la situación beneficiosa, también se van a aplicar las multas, intereses y sanciones correspondientes por todas las diferencias detectadas en el periodo fiscal base, como en las anteriores que pudiera detectar el fisco. Así que hasta acá la introducción o la evolución de todo lo que tiene que ver con el régimen y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessica. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Parece que termina pregunta para Eduardo. Sí, a ver, creo que ahí la primera pregunta para mí es con relación a la El aplicación de la procedimiento para multa. grandes contribuyentes, si hay un plazo de espera. Y dice, la persona preguntó que por lo que ve ella, es que intiman igual que antes y las cargan directamente la multa de 440 en cuentas tributarias. Claro, que para los grandes contribuyentes dijimos que no se aplica el plazo de espera. Los grandes contribuyentes son los del segmento 1.1, el plazo de espera es para el segmento 1.2 en adelante, el plazo de espera es de 20 a 90 días. Con lo cual dijimos la infracción se perfecciona con el vencimiento del plazo de presentar declaración jurada. A partir de ahí, para los grandes contribuyentes se aplica directamente lo que dice la ley 11.683, artículo 38, segundo párrafo, que prevé el procedimiento para la aplicación de la multa del 38. Y ahí contempla una notificación de 15 días para presentar la declaración jurada y pagar la multa, y agrega este mismo párrafo que en caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a que se refieren los artículos 70 y siguientes, sirviendo como cabeza del mismo la notificación indicada precedentemente. Es decir, sí o sí se requiere para los grandes contribuyentes que no tienen plazo de espera, se requiere la intimación que contempla la ley, el plazo de 15 días, y ante el incumplimiento recién se deberá instruir el sumario. No sé si con esto está clara la respuesta. Muchas gracias, Eduardo. Sí, justo la que hizo la pregunta creo que se tuvo que retirar. Después hay otra pregunta para Gabriela. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. De hecho, hay dos preguntas y las dos más o menos engloban en lo mismo, ¿no? O sea, por un lado estaban preguntando si, si la prescripción, si la reducción de los 3 años aplica a los fiscos provinciales y preguntaron también si se aplicaba a los fiscos municipales en la medida en la que, en el caso de la deuda con los municipalidades, en la medida en la que el tributo tenga declaraciones juradas que lo puedan llegar
a ser pasible, digamos, de esto de que el contribuyente presenta declaraciones juradas y esas declaraciones juradas generan obligación de pago y pueden ser revisadas de la misma manera que tiene previstos los procedimientos de revisión, de determinación a nivel local, también sería aplicable en materia municipal. En definitiva, lo que queda es el plazo general, como lo resumía Eduardo también, ¿no? O sea, para Nación y para las provincias queda. El plazo general es de 5 años, pero se reduce a 3 en materia tributaria si el contribuyente presenta las declaraciones juradas y regulariza, paga dentro, o sea, en término, en definitiva, ese plazo se reduce a 3. Un poco de la mano también de lo que contaba Jessica, o sea, de que se apunta a poner más, más auge y foco en la inocencia del contribuyente. De ahí que el nombre llama ley de inocencia fiscal, ¿no? Que apuntan a esto, o sea, que si el contribuyente presenta declaraciones juradas, exterioriza su magnitud, blanquea su situación ante el fisco tiene que responder y reaccionar. Por ejemplo, algo donde se va a aplicar estos 3 años para los fiscos locales es en lo que hace al artículo, nosotros en el Código Fiscal de Tierra del Fuego lo tenemos en el artículo 57. Y creo que CAUA lo tiene más o menos en el 56 por ahí, que es el que faculta al fisco para intimar a conceptos o saldos improcedentes. Por ejemplo, se arrastra un saldo a favor que no existe, o aplica una alícuota que no corresponde, aplica un beneficio cuando no le corresponde. En esos casos, los códigos por lo general prevén que no es necesario la determinación de oficio, sino que directamente vale la intimación. Para esos casos, el plazo de prescripción a partir de ahora es de 3 años, es decir, periodos fiscales 2026 en adelante, el periodo de prescripción va a ser de 3 años. Digamos, para las obligaciones cumplidas con anterioridad a la entrada en vigencia, la prescripción, el plazo es de 5 años o el que establezca cada código fiscal. Gracias, Gabriela. Después, para Jessica, había una pregunta que justo recién hicieron una similar, Sí. es sobre la consulta de opinión sobre la posibilidad de que una persona humana le daría el régimen simplificado de ganancias por rentas no comprendidas en el monotributo y Sí, con eso, contribuciones monotributistas por las que sí están comprendidas. sí, 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 por supuesto que sí, porque, a ver, volvemos a lo que decía al principio, no hubo una modificación del impuesto a las ganancias, es únicamente una modificación en la forma de presentar la determinación del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, el régimen del monotributo sigue estando vigente de la misma manera que el impuesto a las ganancias, y se puede optar por el régimen del impuesto a las ganancias, por supuesto, sin problema. Después hay otra pregunta que decía si hubo ingresos en efectivo en el 2025 declarados en IVA, si igual no se puede ingresar al régimen simplificado. A ver, no es que no se puede ingresar, lo que se pide es que en el origen, en el destino, esos fondos en efectivo estén bancarizados. Entonces, a ver, sabiendo que la normativa no transcurrió durante el 2025, por supuesto que existirá cierta flexibilización, pero lo que se estima es que todas las operaciones, lo que se busca es que estén bancarizadas en ese caso. Después otra consulta más que refiere a que si las personas humanas que son titulares de explotaciones unipersonales pueden optar por el régimen de declaración jurada simplificada. Por supuesto, otra vez, o sea, las personas humanas cuando determinan el impuesto a las ganancias tienen 4 categorías, primera categoría, segunda, tercera y cuarta, explotaciones unipersonales entran en tercera, pero el obligado a presentar la declaración jurada es la persona humana y él es el sujeto comprendido en el régimen, por lo cual no hay ningún problema. Los sujetos que no pueden ingresar son los sujetos empresas como sujetos pasivos del impuesto. Y otro tema más que dice que si el tope de los 1.000 millones para ir a la declaración jurada simplificada se tiene que computar por año o es en su totalidad. Es individualmente por cada uno de los periodos que tiene que considerarse el tema. Y acá es sumamente interesante ver esto que yo les decía, diferencias de cambio, dividendos recibidos de sociedades argentinas, incluso dentro del parámetro de bienes.
cuando un sujeto es titular o accionista de sociedades argentinas y la evaluación es por BPP, las acciones pueden valer un montón cuando capaz ni siquiera determinaba impuestos en los bienes personales, con lo cual es interesante y muy importante ver qué pasa con estas cuestiones, pero en principio lo tenemos que considerar dentro de los límites. Gracias, Jessica. Había un tema que, Gabriela, querías vos hacer una ampliación respecto a una consulta que habían hecho por las multas. Sí, porque me quedó en la segunda pregunta que preguntaban por lo de las municipalidades, también preguntaron si a partir de ahora se dejaría de aplicar el precedente alfa shipping. Y sí, claro, o sea, para mí la ley ahora remite para lo que es también materia sancionatoria a la ley 11.683. Es decir, más allá de que yo en lo personal considero de que alfa shipping nunca debió existir, porque nunca debió considerarse de que las multas, el plazo para la prescripción de las multas es solo de 2 años, en un caso de multa por omisión o de defraudación que requiere un procedimiento de determinación, pero no viene al caso. Para lo que es la duda, sí, la 1183 hoy nos regula todas las facultades del fisco, tanto para determinar como para ejecutar, como para restituir fondos o para aplicar las multas. Es decir, que en materia sancionatoria también es aplicable en los plazos de prescripción de la 1183 y no más los del Código Penal. El Código Penal es solamente para delitos y de esos, de hecho, el Código Penal, la ARCA lo respeta. O sea, la prescripción penal es penal, la prescripción sancionatoria se rige ahora por la 11.683. Bien. Había una pregunta que quería hacer a alguien, que le pedimos que la escriba por el chat. No sé si... Vamos, yo, por lo menos yo no la puedo ver. No, no, no está llegando. Bueno, no sé si alguno de los expositores tiene algún comentario o aclaración adicional que Yo quieran tengo compartir. una reflexión para dejar pensando nomás. Con respecto a la prescripción local, si dijimos que la Corte tiene dicho que la prescripción local no es un instituto de derecho público local, sino derecho de fondo, el derecho de fondo tiene que estar legislado en el Código Civil, el Congreso Constituyente, artículo 75, inciso 12, establece que el Código Civil es atribución del Congreso de la Nación. Me pregunto, ¿puede después el Congreso no constituyente sacar una materia del Código Civil y remitirla, como hacía antes, a la legislación local o como hace ahora a una ley especial como la 11.683? Si esto fuera inconstitucional, ¿a qué nos lleva? Y nos lleva a que volvemos a aplicar Código Civil para todo lo que es prescripción local. Y con eso que ganamos, la prescripción de 2 años del 2562, que establece que prescriben por 2 años el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos. Solo esa reflexión. ¿Puedo responder? Sí, por supuesto. Por empezar, las leyes del Congreso no tienen una diferente jerarquía. El Código Civil tiene la misma jerarquía que la 1183. Son dos leyes del Congreso. La pirámide constitucional del artículo 31 nos apunta a la Constitución, las leyes que emanan del Congreso y los tratados. Con lo cual, para mí, puede perfectamente el Código Civil, de hecho, no está delegando en las provincias. El Código lo que está haciendo es reconocer que esa atribución siempre fue de las provincias. Entiendo que obviamente, o sea, hay quienes están del otro lado del mostrador y perfectamente van a poder opinar distinto en la materia del derecho público. Estas cosas van a pasar, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda. Tarde o temprano, en algún momento, permitime creer que puede llegar a caer la moneda de este lado, ¿no? A favor de los fiscos. La idea de esto era unificar, con lo cual el objetivo se logra si se tiene en cuenta esto. A partir de ahora todos aplican la misma normativa. Para mí esa remisión del Código Civil a la 11.683 es válida porque no está delegando, está enmarcando y contextualizando que hay una ley específica en materia de prescripción tributaria que aplica hoy en día, que ya rige y existe, con lo cual perfectamente puede empezar a regir
y quita totalmente del foco del, che, cuando hablamos del Código Civil hay que aplicar. Sin ir más lejos, permitime ampliar un poco, ¿no? Las causales de suspensión y de interrupción que están en el Código Civil no sirven para el procedimiento tributario. Entonces, yo tengo causales específicamente reguladas en otra ley del Congreso. O sea, y para ir cerrando ya, qué tan obvio que las dos leyes son iguales y que perfectamente puede aplicarse la 11.683 y no el Código Civil en esta materia, que la misma ley pudo reformar tanto el régimen penal tributario como la ley 11.683 como el Código Civil. Una misma ley del Congreso pudo reformar todas esas leyes, entre otras tantas, con lo cual reconoce de que son todas igualmente aplicables. No comparto, pero veremos para qué lado cae la moneda. Bueno, muchas veces ambos siempre los intercambios son ricos en conocimiento, así que están todos muy buenos. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos por participar. Estamos muy contentos, como dijo Marcelo, de ser tantos y tantas ganas de actualizarse, de interesarse en los temas. Así que bueno, nos esperamos para las demás actividades de las comisiones y que tengan buenas noches. Gracias, muchas gracias por los profesionales. Saludos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo. Muchas gracias, gracias a los expositores por su tiempo, su dedicación, como decían por ahí, por compartir todos estos conocimientos y por este debate. Aplaudimos las distintas posiciones, la verdad, los felicito. Los felicito. Y Jessica, la verdad te tocó también un tema bastante, el de régimen simplificado, donde no tenemos de dónde tomarnos, porque es todo tan nuevo, ¿no? Que no es fácil, porque con prescripción, digamos, con todo infraccional, tenemos una historia. Acá con el régimen simplificado está todo por hacerse, veremos qué sucede, ¿no? Con todo este tema. Pero bueno, para eso estamos. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas Muchas noches. gracias. Muchas Muchas gracias por la gracias. convocatoria. Muchas gracias.